Hola, ¿cómo están? Hoy es 28 de octubre de 2024. Quiero contar un testimonio que lo definiría o le pondría el título de apatía con los sermones. Es indiscutible que hay predicadores que nos gustan más que otros, hay temas que nos gustan más que otros, hay formas de dar los temas que nos gustan más que otros, e incluso hay duraciones de sermones que se nos pueden hacer muy largas, o muchas veces nos vamos llenos de pepas de oro espirituales en la mochila luego de un sermón, y a veces quizás nos llevamos una chiquita. Esto es, creo yo, irrefutable. Va a pasar. Así como no toda mañana de culto es igual todos los días. Hay veces que uno sale súper feliz y emocionado, y hay veces que no, que está tranquilo. Son días. Pero me estaba pasando, diría en el último año aproximadamente, que cuando me quedaba en la iglesia a escuchar el sermón, nunca me llegaba el sermón. Quería herramientas prácticas y no las encontraba. Y hablaba con Jesús, que llene del Espíritu Santo al predicador, intercedía por las personas que estaban allí, conversaba con Jesús sobre el sermón. Pero no me llegaban. Me iba de la iglesia y le decía: Jesús, no me llevo nada hoy, me aburrí, no me gustó. ¿Por qué? Y empezó una apatía. Incluso empezó una apatía que durante un tiempo me llevó a terminar la escuela sabática y me levantaba y me volví a casa. Porque no quería escuchar el sermón. Porque me aburría el sermón. Y prefería pasar tiempo orando con Jesús, o prefería pasar tiempo leyendo otro libro. Y cuando me quedaba la pasaba mal y le decía: Jesús, no me llega, no me gusta, alguna herramienta nueva, algo nuevo para llevarme. Y me pasaba eso. Y yo le decía a Jesús: sé que está mal levantarme e irme, pero quiero disfrutar del sermón. No quiero venir a padecerlo. Y yo, más que soy inquieto y ansioso, si me estoy aburriendo, ya me quiero poner a caminar o me quiero poner a hacer otra cosa. Me suele pasar mucho en las reuniones con amistades que cuando no se cuentan testimonios o no se habla de Jesús o no se tocan temas espirituales, yo después de un rato ya la verdad que tengo ganas de irme. Tengo ganas de irme a leer, tengo ganas de irme a caminar, tengo ganas de irme a orar. Y muchas veces lo he podido paliar a eso orando en mi mente con Jesús. Pero bueno, como yo soy ansioso, muchas veces eso no me es suficiente. Me quiero ir. Me quiero poner a hacer otra cosa que yo considero productiva. No tiene que adaptarse todo el grupo a uno. Pero bueno, es mi personalidad, así soy yo. No decirlo sería mentir. No admitirlo sería mentirme a mí mismo. Y contarle a Jesús es lo mejor que puedo hacer, porque es el único que puede arreglarlo, el único que me conoce mejor de lo que yo me conozco, y el único que está facultado para que, como dice Apocalipsis 3:20, si yo abro mi corazón y le soy súper sincero con lo que me pasa, Él pueda allí obrar, porque le estoy dando el permiso para. Hasta que Jesús trabaja a veces de maneras tan indirectas y misteriosas. Pero esto era en la misma época que Jesús me empezó a sugerir el hecho de escribir más, manuscrito, reflexionar de forma manuscrita, no tanto con el celular o con la tablet, escribir más mis ideas, incluso hasta escribir oraciones para Él, ¿no? Y eso me ha llevado muchos días que estoy tranquilo y calmo,
me es más fácil escribir, anotar despacio, que estar yendo de un lado para otro, como otros días que estoy súper verborrágico y quiero hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y este hecho de escribir, ¿no? Me llevó a empezar a aplicarlo en múltiples áreas de mi vida. Una de ellas es, por ejemplo, cuando estoy hablando con mi esposa, que como es común en las mujeres se van por las ramas en los temas y te saltan de un palo borracho, se van a un paraíso, del paraíso van a un árbol de limones y del árbol de limones a un pino. La mujer suele en general, no es ni malo ni bueno, pero suele en general ir saltando de un tema a otro con mayor constancia que los hombres en general. Entonces muchas veces cuando ella me va hablando de distintas cosas, que salta del trabajo, con amistad, con esto, con lo otro, yo es como que tengo comentarios que hacer y que me voy guardando. Y no hay peor cosa para el ansioso que empezar a agrupar información en el cerebro que en algún momento tiene que decirla de forma organizada. Entonces cuando hablo con ella me sirve mucho, que lo estoy aplicando hace relativamente poco, tener mi hojita, mi cuaderno. Entonces ella me va contando y yo voy como anotando alguna palabra clave o alguna idea que tengo para decirle. Y cuando después llega mi turno, ahí le leo, mira, de este tema opino esto, de este otro tema opino tal otra cosa, de esto que dijiste opino tal otra. Eso me ha servido bastante. También esto me ha ayudado mucho en las reuniones grupales, sobre todo donde se hablan de temas espirituales, donde al ser varios y al ser varias personas con distintas personalidades, siempre está muchas veces el que interrumpe mucho, el que habla mucho, el que habla poco pero te tira la justa. En esa charla siempre se da esa combinación de personalidades, el que es más tímido, el que es más eufórico. Y como a mí me molesta tremendamente que la gente no sea sintética o que interrumpa, para no ofuscarme he encontrado esta gran herramienta de anotar. Voy anotando lo que voy opinando de distintos temas o lo que quiero decir mientras se está dando la charla, mientras yo estoy como oyente escuchando. Y cuando ya voy a tener mi turno tranquilo para yo poder hablar y que el resto ahora haga silencio porque ya hablo mucho, tengo allí mis anotaciones con los puntos principales para poder desarrollarlos. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, lo bueno si breve, dos veces bueno. Yo soy un fiel creyente en que hay que orar más, hablar menos, hay que aprender a ser sintético y que hay que aprender a no interrumpir al otro, porque eso demuestra mucho que en realidad más que estar interesado en lo que el otro quiere decirme, estoy más interesado en lo que yo voy a decir en respuesta a lo que el otro está hablando. Ahora, este método del cuadernito con la lapicera, hace un buen tiempo lo empecé a aplicar también en las escuelas sabáticas. Cuando uno participa, pasa lo mismo que en todo grupo humano. A veces no participan mucho, tenés a veces a alguien que habla muchísimo sin decir nada, tenés quien hace un comentario muy cada tanto, al punto. Como así también hay maestros que hablan todo el tiempo ellos y maestros que les gusta más tirar preguntas y que la clase vaya participando. Entonces en esos entornos también me ha servido mucho esto de tener ese cuadernito. Y mientras van hablando yo voy anotando mis reflexiones así con palabras claves, con frases cortas. Y luego las voy conversando con Jesús en el durante, tanto cuando hablo con mi esposa como cuando nos juntamos en grupo, como en la escuela sabática. Y cuando tengo el turno allí veo eso y trato de ser resumido en los puntos que tocaron mi corazón o lo que yo tengo para aportar. Ahora, ¿por qué hice todo este preámbulo si el título de este testimonio es apatía con los sermones? Porque desde que empecé a aplicar esto en los sermones, todo empezó a cambiar en mi apatía.
Empecé a ver a los sermones siendo realista, como algo que no necesariamente me va a gustar el 100%. Entonces, yendo con unas expectativas reales, no a que me guste el 100%, no voy a ir a ver a Morris Benden predicar, pero sí el saber que de todo puedo retener lo bueno y desechar lo malo. En el sentido de que de todo lo que escuche, si yo presto atención y lo pongo en oración y estoy concentrado y pongo actitud, algo me voy a llevar, aunque sea una sola cosa, pero ya va a valer el haberlo escuchado. Entonces empecé a ir a los sermones con este cuadernito A5 y esta lapicera azul. Y mientras la persona está predicando, no de forma pasiva como un oyente con los brazos cruzados que simplemente escucha el pan de vida que viene a darlo, sino que con una escucha activa me pongo a conversar con Jesús sobre lo que va diciendo. Y cuando algo toca mi corazón, lo anoto. Por ejemplo, Lot en Sodoma y Gomorra, analogía con tal cosa, lo anoto. De repente la persona nombra un libro. Anoto el título del libro para conversar con Jesús luego si Él quiere que lea ese libro o no. Entonces cuando paso a tener un enfoque mucho más activo en el sermón, en lugar de pasivo cruzado de brazos esperando que algo de lo que escuche me encante, sino atento, escudriñando el mismo sermón en oración, en tiempo real, en el aquí, en el ahora, con el cuaderno en la lapicera, todo cambió. Me volví a casa con un montón de anotaciones, reflexiones personales y sobre todo un lindo tema para hablar en el almuerzo de la predicación que habíamos escuchado. Pero bueno, como me pasó en un sermón, digo, no habrá sido casualidad, no habrá sido el día, justo no habrá sido este un sermón que me llegó, pero lo empecé a hacer con varios sermones que vengo escuchando hasta el día de la fecha en la iglesia. Y de todo me fui llevando varias cosas. Y me hace acordar mucho a algo que Elena dice en ese capítulo del Deseado de todas las gentes, cuando ella habla sobre la historia cuando lo llevan a Jesús a los 12 años a su primera Pascua y ellos lo pierden a Jesús. Y ella hace una analogía con la gente que va a la iglesia. Dice que muchas veces la gente va a la iglesia, escucha el sermón y dice que incluso el sermón tocó su corazón, pero luego cuando vuelven no meditan sobre esa verdad que han escuchado. No la escudriñan, no se ponen de nuevo a reflexionar lo que escucharon el sábado a la mañana. Y pierden la bendición, dice ella. Ella hace esta analogía porque contaba en el Deseo de todas las gentes que después de la Pascua, la gente que volvía caminando un buen trecho hasta llegar de nuevo a su pueblo natal o al pueblo donde vivía, en lugar de ponerse a reflexionar en el significado de la Pascua, se ponían a charlar, reunión social, divertimento, y no se ponían a meditar en lo que habían contemplado. Entonces esto también empezó a transformarse en una realidad. Cuando volví el sábado, como tenía todas las notas del sermón, ya era un lindo tema de charla, ya sea con mi esposa o un lindo tema de charla con Jesús. Y ya de repente, la pregunta que siempre me molestaba, sobre todo porque no quería responder, que era, ¿qué te pareció el sermón? Ahora ya había una lista de cosas que habían tocado mi corazón y ahora tenía un lindo contenido para conversar luego de la iglesia.